¿Qué tal a todos? Buenas noches. Vamos a comenzar ahora sí esta clase. Yo creo que por el feriado no todos pudieron conectarse, pero eh, vamos a continuar. Tenemos que avanzar. Por si acaso la clase de hoy y la clase de mañana sí son relativamente normales, así que tenemos que trabajar. Ok, entonces ahora sí, vamos a comenzar en esta parte. ¿Qué es lo que vamos a ver? Miren, ahora ya vamos a acabar algunos modelos que ya nos queda. Vamos a acabar lo que es el modelo de regresión múltiple. Después tenemos que hacer el modelo de regresión logística y vamos a ir avanzando algunos modelitos. ¿Ok? Vamos a ir de a poco. Tenemos que ver varios modelos que a nosotros nos va a ayudar en toda esta tarea. Sí o sí. Así que vamos a ir comenzando a trabajar. En primer lugar, la anterior, y ya vamos a utilizar Python para hacer todo esto. La anterior clase vimos todo lo que es la regresión lineal. Yo creo que sí se entendió, ¿verdad? En realidad, la regresión lineal es uno de los modelos más básicos que se puede hacer en estadística para hacer sobre todo la parte inferencial. Ahora vamos a hacer otro modelo que es el modelo de regresión múltiple. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo que hemos visto y este modelo? Que el modelo de regresión múltiple, en primer lugar, se acerca mucho más a los casos ya prácticos reales que nos encontramos, porque va a ser muy difícil que solamente nosotros nos juguemos con dos variables. Se puede, pero es muy difícil encontrar casos donde solamente tengamos dos variables. Generalmente vamos a tener varias variables. Y este va a ser uno de esos casos. Vamos a ver la parte estadística, vamos a hacer un ejemplito en Python. Después les voy a pasar un archivo CSV y les voy a pasar, vamos a ver todo lo que es el código, que es relativamente muy es sencillo. Lo vamos a tratar de explicar, ¿ok? Bueno, en primer lugar, vamos a explicar. La regresión lineal múltiple es una técnica, en primer lugar, viene netamente de la parte de estadística. Todavía acá no estamos metiéndonos a la parte de inteligencia artificial, a la parte por ejemplo, de machine learning, lo cual sí podemos hacerlo, ¿ya? Después de eso sí se puede hacer. Vamos a hacer también algunos ejemplitos. Tenemos que ver varios modelos, así que no se preocupen en esa parte. Vamos a ver diferentes. La regresión lineal múltiple, en realidad lo que nos permite es estudiar la relación entre varias variables con una variable dependiente. Acá ya hemos visto un preámbulo la anterior clase. Acá nosotros vamos a seguir teniendo lo que es una variable dependiente, solamente una. Esto quiero. Existe otras que son con múltiples variables dependientes, es decir, Y1, Y2, por ejemplo. Pero en este caso, nosotros vamos a estudiar que solamente tenemos una variable. Van a haber varios casos que ustedes, este caso no es tan diferente. La mayoría de los modelos de Machine Learning, porque son varios modelos de Machine Learning, pero la mayoría se juegan solamente con una variable. Y varias variables que van a ser independientes. Aquí ya tenemos. En la anterior, no sé si recuerdan, nosotros solamente teníamos un beta sub 0, un beta sub 1 y teníamos la parte del error aleatorio. Solamente teníamos esto. Ahora nosotros vamos a tener varias betas, beta sub 2, beta sub 3, beta sub 4 y también vamos a tener varias variables, x sub 2, x sub 3, x sub n que vamos a tener. ¿Ya? Y al finalizar, en el anterior, cuando hacíamos regresión lineal, nosotros solamente teníamos, no sé si acá teníamos un grafiquito, aquí está. Nosotros solamente teníamos planos,
¿verdad? X y teníamos Y, nada más. En cambio ahora, nosotros, por lo menos, si nosotros tenemos dos variables, X1 y X2, nosotros ya vamos a tener figuras en 3 dimensiones. Y en la regresión lineal solamente era una línea. Acá ahora nosotros vamos a tener planos en caso de que tengamos dos variables. Ya, esa es una gran diferencia de la parte de la graficación. Y muchas veces también acá no se puede observar lo que son las regresiones lineales múltiples, porque si nosotros tenemos 4, 5, 6, 7 dimensiones, nosotros ya no lo podemos observar. Entonces, esto se trabaja mucho más de la parte analítica, estadística, no tanto de la parte gráfica. Eso también es una de las desventajas de esto. Ya. ¿Y en qué casos nos va a servir? Por ejemplo, y esto lo vimos en la anterior clase, pero acá lo vamos a retomar. Miren, imagínense que ustedes solamente quieren lo que ustedes pronosticar lo que son las ventas. Y solamente con el anterior método de regresión lineal, solamente podíamos predecir con una variable, por ejemplo, con publicidad. Eso es lo que hicimos, ¿no ve? Cuánta publicidad colocaban y cuánto eran nuestras ventas. Podíamos hacerlo con pronóstico, con Excel, tenemos varios métodos, es uno de los métodos más sencillos. Pero acá viene la parte. Generalmente, en los casos reales, prácticos, nosotros no solamente vamos a tener publicidad, vamos a tener el precio, el número de vendedores, el precio del producto, vamos a tener varios. Incluso, generalmente se puede colocar en una variable, por ejemplo, la inflación, ¿no? O otra variable que sería bueno que siempre lo incluyan, por ejemplo, puede ser ahora que está el tipo de cambio. Si el tipo de cambio es muy caro, tal vez eso está afectando a las ventas. Entonces, habría que colocar acá tipo de cambio como otra variable y ver si realmente explica lo que es las ventas. Ese es el objetivo. Ahora, en el anterior ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, solamente teníamos dos variables, lo que son las ventas y lo que teníamos la publicidad. Ahora, lo bueno es que nosotros vamos a tener varias variables y vamos a tener tablas ya más completas, tablas enteras ya podemos tener, donde podemos tener en cada columna una variable. Acá se los voy a pintar. ¿No? En cada columna podemos tener una variable y podemos tener sus diferentes datos. Aquí está. Al final, si nosotros sacamos el total de todo esto, nosotros vamos a tener, por ejemplo, publicidad, 5,000. Precio, 20. Vendedores, esto es el total, 8, ¿no? Y vamos a decir, el modelo, en ventas tenemos 12,000, en publicidad tenemos 4,5. Este es el modelo que hemos sacado nosotros, por si acaso. Es una ecuación y la podemos sacar por el número de vendedores. Si nosotros sustituimos los valores de publicidad, de precio de vendedores, estos valores de acá, de cualquiera de estas filas, nosotros podríamos tener cuánto va a ser las ventas. ¿Ya? Entonces, ya nosotros no es solamente sustituir una variable en nuestra ocasión, sino tenemos que sustituir varios conjuntos de datos. Eso es clave en esto para que se entienda, porque con eso nosotros vamos a trabajar. Ahora, ¿cómo funciona esto? Ya vamos a entender cómo funciona el modelo de la regresión lineal múltiple. En primer lugar, hace un efecto parcial. ¿Qué es este efecto parcial? Es una derivada parcial, así, simplemente matemáticamente hablando, donde nosotros podemos sacar para sacar los coeficientes, sacamos una derivada parcial
de toda la ecuación, es decir, de todo esto, pero solamente según una variable. Por ejemplo, acá nosotros, en esta ecuación de acá, imagínense que tenemos esta ecuación de ventas. Nosotros, para saber cuál es el coeficiente de 4.5, el beta de 1, nosotros podemos tener toda la ecuación y solamente hacemos una derivada parcial sobre la publicidad y los demás se mantienen constantes. Ahora, ustedes deben recordar qué pasa cuando nosotros hacemos derivadas parciales. Lo que pasa es que los demás valores lo tomamos como si fueran constantes y solamente lo tomamos como variable el valor del cual estamos derivando. Esto es clave porque acá se puede resumir con esto. Por ejemplo, si x1 aumenta una unidad, x2 permanece constante y el valor de y espera que cambie cuántas beta sub 1 unidades. ¿Cuánto ha cambiado beta sub 1 en unidades? Entonces, nosotros solamente vamos a estudiar x sub 1 y x sub 2, esta x sub 2, va a permanecer constante. Y eso es lo que nosotros estudiamos. Todo pase constante, estudiamos x sub 1 y nosotros encontramos cuánto aumenta la ecuación para saber cuánto va a ser nuestro beta sub 1. Y eso hacemos para todas, por si acaso, para todos los coeficientes vamos a hacer esto, para beta sub 2, beta sub 3, beta sub 4, beta sub 5. Para todas vamos a comenzar a hacer. ¿Y cómo calculamos, pero, los coeficientes? Es decir, una vez tenemos esta parte de la parcialidad, ¿cómo nosotros vamos a calcular el conjunto? Porque si ustedes se dan cuenta, y nosotros vamos ajustando todas estas ecuaciones de beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3, estas ecuacioncitas, las voy a pedir. Estos coeficientes, vamos a tener varias combinaciones y vamos a tener incluso el mismo resultado. Por ejemplo, podemos tener un beta sub 1 de 1, beta sub 2 de 2, beta sub 3 de 3. Podemos tener una combinación de beta sub 1 de 3, beta sub 2 de 1 y beta sub 3 de 2. Y al final todos nos van a dar el mismo resultado. Nos pueden dar el mismo resultado de ventas porque tenemos varias combinaciones ahora. No solamente es un beta sub 1 que vamos a tener, un beta sub 0, como teníamos en la anterior regresión lineal. ¿Y cómo entonces nosotros seleccionamos cuál es la mejor combinación de beta sub 0, beta sub 1, beta sub 2, beta sub n, para que tengamos el mejor modelo para pronosticar nuestras ventas? Para eso, nosotros utilizamos lo que es el, el mínimo cuadrado ordinario. El mínimo cuadrado ordinario es muy parecido a lo que nosotros hacíamos en la regresión lineal. Miren, es casi lo mismo. Para cada observación, nosotros vamos a calcular lo que es las ventas en este caso, pero sería nuestra variable dependiente, el y sub i y el y sub i real, ¿no? Es decir, un ejemplo, nuestras ventas reales han sido 150,000, pero el modelo, probando varios modelos, ha calculado 143,000. ¿Cuánto es el error? 7,000, ¿no? Entonces, la regresión va a buscar los coeficientes que minimicen la suma de estos errores al cuadrado. Ya saben por qué al cuadrado, y acá les he colocado. En primer lugar, va a evitar que tengamos negativos, va a penalizar lo que son errores grandes, y segundo, porque es más fácil manejarlo, ¿no? Y computacionalmente, elevar al cuadrado antes era medio difícil. Actualmente cualquier computadora no se hace el lío con esto, incluso el celular. Así que esto es lo que hace.
para encontrar el modelo, el mejor modelo que represente nuestra ecuación, ¿no? ¿Qué es lo que tienen? El, que acá ustedes tomarlo en cuenta es esto. La regresión busca los coeficientes que minimicen esta palabrita. Es decir, en la regresión lineal solamente buscábamos un error, ¿no? Y solamente nosotros tratábamos de encontrar un coeficiente. Solamente un coeficiente. Con un coeficiente éramos felices. Acá nosotros tenemos que buscar la combinación de coeficientes que sea menor y que nos dé, que minimice lo que es el error cuadrático medio ordinario. Acá lo tenemos. ¿Ya? Entonces, así es como se busca. Lamentablemente, este tipo de ecuaciones ya no es fácil de graficar. Antes, en la regresión lineal, es fácil porque podemos representarla en un plano y saber cuánto es el error, hacía una línea bien bonito, todo, ¿no? Pero en acá ya no se puede graficar, así que tenemos que recurrir netamente a métodos estadísticos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el R cuadrado? Miren, el R cuadrado, nosotros en la regresión lineal, si ustedes recuerdan, mientras más cerca esté del 1 era mucho mejor. Y mientras más cerca esté del 0 era mucho peor. Pero eso era solamente cuando nosotros teníamos solamente una ecuación, una variable. Acá, como vamos a tener varias variables, miren, nosotros vamos a tener, por ejemplo, y esta es una de las hipótesis, por lo cual vamos a definir otro R cuadrado. Si nosotros vamos estudiando nuestro modelito y primero decimos, voy a utilizar dos variables. Listo. ¿Cuánto me sale mi R cuadrado? Utilizando el R cuadrado que vimos en la anterior clase, me sale 0.76. Ah, está bien, puede ser. Ya, pero tengo más variables. Le aumentaré dos variables más. Vuelvo a entrenar el modelo. Bueno, en este caso no sería entrenar el modelo. Vuelvo a calcular lo que es el modelo y le aumento dos variables más. Y voy a ver que mi R cuadrado está a 0.81. Aumento más, digo, uy, ¿qué pasa? Le he aumentado dos variables más y mi modelo ha aumentado un montón. Le seguiré aumentando más variables y le aumentan todas las variables que tenían en la base de datos o en su Excel. Y le aumentan las 10 variables. Y ahora su R cuadrado no ha subido mucho, pero ha subido. Ahora es 0.83. Si nosotros vemos este 0.83 de acá, es mayor, pero este tiene que tener en cuenta, con 10 variables es más complejo de calcular, ¿ya? Y es más complejo de explicar también. Entonces, como el R cuadrado tiene este comportamiento, es decir, según cada variable va cambiando nuestro modelito, el R cuadrado no es suficiente, porque si yo digo, mi R cuadrado me está dando un 0.76, perfecto, todos van a decir, uy, qué buen modelo, pero solamente estás utilizando dos variables. Si lo aumentas más solamente para que el modelo aumente, puede que también tú estés metiendo variables que no tengan sentido, que no aporten al modelo. Es por eso que ahora en la regresión lineal múltiple ya no se utiliza solo el R cuadrado. Bueno, se sigue utilizando el R cuadrado para aislar lo que son algunas variables, pero generalmente se utiliza lo que es el R cuadrado ajustado. ¿Qué es el R cuadrado ajustado? El R cuadrado ajustado te penaliza y utiliza esta ecuación, ¿ya? Donde tenemos, miren, R cuadrado es el que ya teníamos, el R cuadrado anterior. Tenemos que utilizar la misma ecuación. Vamos a incorporar dos variables más, lo que es n y lo que es k. N va a ser la cantidad de observaciones que nosotros vamos a tener. Es decir, ¿cuántos datos vamos a inclinar? Con estos, por ejemplo. ¿Cuántos datos vamos a tener?
K va a ser la cantidad de variables independientes que tenemos. Es decir, ahora para hacer el R cuadrado, ya no solamente es tomar dos variables, sino tenemos que tener cuántos datos tenemos y tenemos que tomar en cuenta cuántas variables ya vamos a utilizar. ¿Y para qué estamos haciendo el R cuadrado ajustado? ¿Qué nos va a decir este R cuadrado ajustado? Este R cuadrado, lo bueno, es que va a penalizar, es decir, si nosotros colocamos variables basura, variables que no aportan para nada al modelo, solamente estamos colocando variables por colocar para que nuestro modelo se vea súper complejo y nosotros quedar bien. El R cuadrado a estas variables las va a penalizar y obviamente va a reducir el número de el R cuadrado, ¿no? Ya no va a ser como esto, que aumenta, pero este aumento de R cuadrado es como que ficticio, ¿no? Tiene su truco, no es real. Entonces el R cuadrado ajustado en regresión lineal múltiple es mucho mejor que el R cuadrado, bueno, tradicional le podemos decir. ¿Ok? Entonces, esta es una de las nuevas variables que nosotros vamos a hacer el cambio. Ahora, acá nosotros estamos hablando de aumentar lo que son variables. De acá, tenemos que hablar de una nueva. Como ya estamos hablando de varias variables, nosotros tenemos que preguntarnos qué significado tiene cada variable. O es decir, ¿cómo nosotros podemos saber que las variables que estamos colocando a nuestro modelito el, son buenas para explicar el modelo? Por ejemplo, en esta parte de la de ventas, nuestra variable dependiente. ¿Cómo podemos saber qué variables realmente aportan y qué variables no están aportando? Para eso, nosotros tenemos que hacer lo que es tenemos que hacer una prueba de hipótesis, ¿ya? Miren, esto es solamente para explicarlo conceptualmente, porque al finalizar, y vamos a ver un ejemplito en Python, les voy a dar un CSV para que lo hagamos de a poco. Esto, al finalizar, todo lo hace Python de manera automática. Directamente ustedes van a sacar lo que es resultados. Incluso ustedes se podrían saltar todo y directamente sacar el modelo. Y para eso sirve la parte de Machine Learning también, para que tú no tengas que aprender toda esta parte estadística, sino el modelo con, ya saben, utiliza modelos matemáticos el de Machine Learning, pero él se encarga de todo esto que estamos haciendo, él calcular el mejor modelo. Ya, pero para que nosotros aprendamos qué está haciendo por detrás, tenemos que saber esta parte. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que se hace es se plantea una hipótesis, ¿ya? Una prueba de hipótesis. Esto seguramente se ve generalmente, esto de prueba de hipótesis, se ve en la materia de estadística 2. La mayoría de las universidades, incluyendo las ingenierías, siempre va a estar en su pensum, ¿qué se llama? En su plan de estudios, siempre va a haber dos estadísticas. Estadística 1, que es toda la parte descriptiva, y estadística 2, donde está toda la parte inferencial. Nosotros estamos haciendo algo muy parecido a eso, pero obviamente nosotros estamos apuntando mucho más a partes prácticas. Entonces, ahí seguramente ustedes estudiaron lo que es la prueba de hipótesis. A lo largo de todos los modelos que vamos a ver ahora, y esto tienen que tomarlo en cuenta, vamos a ver cosas como, por ejemplo, intervalos de confianza, errores, rangos, todo eso. Entonces, es bueno que ustedes le den una repasada a todo esto de prueba de hipótesis, si es que no recuerdan. Es relativamente fácil. Lo que a mí más me tarda en entender a veces es
el entender cómo se define la hipótesis nula, ¿no? Eso. Pero lo demás, el concepto es fácil, solo hay que saber un poquito de muestras, un poquito de población, la media poblacional, la media muestral, todos esos temas, de ahí uno hace ya la parte de prueba y tipo hipótesis, y de ahí ya uno ya entra a la parte de intervalos de confianza y todo eso, ¿no? Y hasta ahí es súper importante porque con eso trabajan la mayoría de los modelos, si no es que todos los modelos que vamos a ver de acá hasta el final. Así que generalmente esto se plantea una prueba de hipótesis sencilla. Miren, la hipótesis nula indica que la variable no tiene efecto después de controlar las demás variables. Es lo que nosotros decíamos, ¿no? De la parcialidad de las variables. Entonces, esta es nuestra hipótesis nula. Esto lo voy a colocar así para que... Miren, la hipótesis nula indica que no tiene efectos linealmente estadísticamente identificables después de controlar las variables. ¿Qué es la palabrita importante acá? No tiene efecto. Esto lo voy a pintar. Así. No tiene efecto. Esa es mi hipótesis nula. Entonces, ¿qué pasa si yo rechazo mi hipótesis nula? Eso quiere decir que la variable sí tiene un efecto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de buscar. Normalmente acá para la hipótesis nula, para todo esto, vamos a buscar un significancia de 0,5 para nosotros poder rechazar o para nosotros aceptar lo que es la hipótesis nula. Entonces, miren, y esto ya es para traducirlo. Esto, para entender toda esta parte de la hipótesis nula, si es que ustedes todavía no lo han captado bien, denle una repasadita. Hay a los libros de estadística. Les voy a subir uno que a mí me gusta bastante, que utiliza, ¿qué se llama? Utiliza un programita, porque les recomiendo que los libros de estadística, los libros muy antiguos que utiliza estas tablas para encontrar valores normales y esto, ya son muy antiguos, la verdad. Actualmente, los libros muy antiguos tenían esta tablita, ¿no? Para encontrar el Z, que se hacían antes. Actualmente ya no se utiliza, entonces busquen libros que ya no, que sean mucho más con métodos electrónicos, ¿no? Métodos digitales de computación, de simulación. Y aquí está, pero para explicar esto, porque esto después lo vamos a hacer en Python, miren, ¿qué pasa si a nosotros, después de hacer esta prueba, porque esta prueba la tenemos que hacer a todas las variables, una por una las tenemos que hacer, nos sale que el P es menor a 0,05, porque ese estamos colocando el nivel de significancia. Entonces podemos decir que la variable es estadísticamente significativa. ¿No? Esto, el primero sería que se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Y por eso tiene efecto linealmente estadístico. Ahora, si nos sale mayor a 0,05, que no es mayor o igual a 0,05, entonces nosotros aceptamos la hipótesis nula y nosotros decimos que no existe evidencia para afirmar que el efecto sea distinto de cero. Es decir, que no tiene efecto. ¿Ya? Entonces la variable no vale nada. No es importante para nuestro modelo. Y al finalizar, nosotros vamos a tener algo así en nuestro conjunto. Vamos a decir, por ejemplo, publicidad, ¿cuánto es su coeficiente? 6,5. ¿Cuánto? Porque ahora ya no es suficiente solamente saber el coeficiente, los betas, también tenemos que saber el P. ¿Cuánto es el valor de P? Es 0,002. 0,002
es menor a 0,05? Sí, ¿no ve? Sí, es menor. Entonces, ¿qué afirmamos nosotros? Que la variable se considera significativa. Por eso se coloca significativa. La segunda variable, precio. El coeficiente me sale menos 2,3. El valor me sale 0,018. 0,018 es menor a 0,05. Sí, ¿verdad? Entonces es significativa. Lo mismo hacemos para todos, para saber. Y al finalizar, nosotros vamos a tener, por ejemplo, acá hay un caso. Me sale 0,64, la antigüedad de la tienda. ¿Y qué quiere decir eso? 0,64 es mayor a 0,05, sí, ¿verdad? Entonces, esta no existe evidencia. Esto es un término estadístico bien formal, que no existe evidencia suficiente para afirmar. Eso es para decir que esta variable no aporta nada al modelo, simplemente. Es una manera de decirlo muy formalmente de que esta variable no nos está aportando nada. ¿Ya? Y le decimos que no es significativa. Ahora, esta parte, miren, no es solamente porque tenemos que estudiar el modelo de varios tipos de ángulos. Este es uno de los ángulos que nosotros tenemos que estudiar. Ahora, pero miren, si nosotros tenemos un p-value muy alto, tenemos que tener cuidado porque nosotros podemos decir, ok, esto no es significativo, lo descargamos. No, tenemos que hacer más pruebas, otro tipo de pruebas para saber si esto realmente aporta. Ahora, al igual que el R cuadrado, porque en R cuadrado, si ustedes recuerdan, lo podemos hacer para cada variable. La significancia, el p-value, lo podemos igual hacer para cada variable. Y al igual que el R cuadrado ajustado, nosotros podemos hacer una significancia global para todo el modelo, para saber si el modelo realmente puede explicarse. Y si todas, podemos decir, ¿será que todas nuestras variables están aportando al modelo? Es decir, permiten que son estadísticamente significativas todas las variables, o todas nuestras variables de repente no son significativas, porque puede pasar eso. Puede que nosotros hagamos para todas nuestras variables, encontremos el p-value y todas nosotros aceptamos lo que es nuestra hipótesis nula y resulta que ninguna variable está aportando al modelo. Entonces, para nosotros no tenías que hacer todo eso. Hay una prueba F se llama, que lo que va a hacer va a evaluar todos los coeficientes. Aquí está, todos los coeficientes. Y nos va a decir si alguna de esas variables realmente aporta. Ahora, este estadístico F, nosotros lo vamos a hacer igual con Python, pero es la misma hipótesis nula, ¿no? Si el valor P es menor a 0,05, se concluye, pero esto es a nivel general, no es por variable, que el conjunto de variables explicativas explica lo que es la variable dependiente. Pero esta prueba S ya estamos tomando en cuenta todos estos. Ya estamos tomando en cuenta todos estos coeficientes, ya no uno por uno. Entonces vamos a hablar en general. Ustedes pueden hacerlo para hacer eso. Primero hacen la prueba F para saber si todo el modelo explica la variable dependiente. Y después, para saber qué variables son las que explican, pueden hacerlo una por una. ¿Ya? Entonces siempre pueden hacer eso, de manera global, y después para saber variable por variable pueden hacerlo con esto. No se preocupen en esta parte, nosotros lo vamos a hacer con Python. Ya
Así que no hay que saber cómo hacer todo esto, sino simplemente entender qué hace el concepto. Acá, miren, todas estas partes que nosotros vamos a ver son conceptos nuevos que pasan por que nosotros tenemos varias variables. Si nosotros tuviéramos una, no estaríamos peleando con todas estas cosas. Pero como nosotros tenemos varias variables, entonces hay varias pruebas que tenemos que hacer al modelo. De una de esas, y esta es clave a lo largo de toda la parte estadística, es la multicolinealidad. Acá vamos a ver que la multicolinealidad es diferente a la correlación. Están relacionadas, pero conceptualmente son diferentes. ¿Por qué? Miren, ¿por qué ocurre esto? Cuando nosotros tenemos una regresión múltiple, si una variable está fuertemente relacionada, por si acaso, estamos hablando de variables independientes. Una variable independiente está muy relacionada con otra variable independiente, eso puede estropear todo lo que es nuestro modelo. Lo puede desconfigurar. Entonces, no es bueno tener eso. Acá les dejo un ejemplito. Por ejemplo, una empresa está explicando el mismo modelo de ventas y tiene estas variables. Miren, cantidad de vendedores, total de horas trabajada por vendedor y tiene gastos totales en salarios del equipo comercial. Si ustedes ven acá, hay una variable, hay una variable que está dentro de otra, incluso dos variables están dentro de otra, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos más vendedores, ¿no? El gasto del total del salario, obviamente vamos a tener más horas trabajadas y vamos a tener más gasto salarial. Entonces, ¿qué sucede con estas variables en nuestro modelo? Que están bien el número de vendedores se puede explicar a través del gasto salarial. El número de vendedores se puede explicar con las horas trabajadas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, estas están bien relacionadas. Porque si yo bajo el gasto salarial, también va a bajar mi número de vendedores. Y si yo baja la mitad, por ejemplo, las horas trabajadas, tal vez es porque la mitad del personal se ha retirado, entonces obviamente va a ser la mitad de gastos y la mitad de... no va a ser exactamente la mitad, ¿no? Pero sí va a haber un factor de conversión, pero sí va a bajar. Entonces, este tipo de casos que ustedes lo tengan, no aporta. ¿Dónde se ve generalmente esto? Y acá vamos a hacer otro ejemplito, que esto está en todos los modelitos. Ahí pueden ver, por ejemplo, cuando una persona tiene experiencia en crear este tipo de modelos y cuáles no. Cuando ustedes en sus variables ven variables totales y ven variables parciales de ese total, ¿no? Por ejemplo, tienen la variable costo total tienen, y después en las mismas variables tienen costo operativo, costo de mantenimiento, es decir, tienen varias de costos y tienen varias variables de costos que incluso si ustedes suman todos los costos, te da el costo total. Entonces, eso no tiene que pasar en este tipo de modelos. Ahora, esto es relativo. A veces esta multicolonialidad, a veces lo va a arruinar el modelo y a veces no le va a afectar en mucho. Pueden pasar diferentes cosas. ¿Qué cositas pueden encontrar si ustedes tienen la multicolonialidad en su modelo? En primer lugar, los coeficientes se van a volver locos.
Después van a tener signos de inesperados. Me refiero a que, por ejemplo, costos va a ser positivo y después costos de publicidad, por ejemplo, o costos operativos va a ser negativo. Así van a tener variables muy raras. También les va a afectar cuando ustedes calculan esto, la significancia, también les puede afectar. No sería bueno afirmar que siempre lo va a hacer, pero si ustedes ven que su modelo tiene algunos comportamientos medio raros, tal vez tienen esto, la multicolonialidad. ¿No? Y acá hay otro ejemplito que se puede ver. Por ejemplo, acá ustedes tienen publicidad total, está bien, tienen vendedores, está bien, pero miren, aparte de publicidad total, tienen otra variable que es publicidad digital. Hay dos publicidades. Y cuando ustedes sacan el p-value, miren, le está 0,42 y 0,31. O sea, estas dos no están aportando. Y ustedes dicen, ok, entonces, ¿qué hago? Porque es que esto le está afectando al otro. ¿Y cuáles son las técnicas para nosotros hacer esto? Existen tres técnicas básicamente, las más utilizadas. Hay varias, pero hay tres que son las más fáciles de aplicar en caso de que en sus variables tengan la multicolonialidad. Una, y después voy a venir esto de correlación, ¿ya? ¿Cuáles son las soluciones que acá tienen? En primer lugar, es eliminar la variable. Es decir, si ustedes tienen esto y les está afectando, dicen, no, pero yo tengo aquí publicidad total, entonces chao esta variable. Chao publicidad digital. O si ustedes tienen, por ejemplo, en este de cantidad de vendedores total y gastos, chao estas dos variables y solamente se quedan con cantidad de vendedores. O quitan todo esto y solamente se quedan con gasto total. Esa es la primera forma de arreglarlo. Borrar las variables. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Hay que estar muy seguros si esto va a pasar. Eso generalmente se hace un análisis exploratorio previo para saber si esto está haciendo, ¿no? Porque quién sabe, tal vez esto en una vista, en un archivo SQL, ustedes puedan tener, por ejemplo, la ecuación del gasto total de salarios en base a estas dos variables. Entonces ya no necesitarían estas dos variables, ya solamente utilizan estas porque ya tienen la ecuación. Esa es la más sencilla, pero hay que tener mucho cuidado. Cualquier método que involucre eliminar algo, eliminar filas, eliminar columnas, siempre hay que tener cuidado porque a veces lo puede arruinar todo el modelo. La otra, que es también común utilizar, es combinar, transformar en una sola variable. En este caso yo sí podría hacerlo, ¿no? En este ejemplito. Porque, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, la cantidad de vendedores por el salario mensual? Esa es mi fórmula. Y imagínense que la cantidad de vendedores por 8, porque todos mis vendedores trabajan 8 horas diarias, por el número de días, es las horas trabajadas de los vendedores. Entonces yo ya tengo la ecuación. Así que lo que yo puedo hacer es combinar las variables. En lugar de tener el gasto total, acá, el total de gasto total de salario, yo puedo utilizar solamente esta variable, ¿no? Cantidad de vendedores. Como ya sé su ecuación, incluso puedo aumentar la variable de salario mensual, puedo incluir la variable no, de horas ya sé que es un término, o días trabajados, tal vez puedo aumentarle, ¿no?
Entonces, ya va a ser la combinación de variables, ya no va a ser solamente una. Y la otra, que es un poquito más compleja, este sí, es muy utilizada. Esto es para la reducción de dimensiones en modelos. Es una de las técnicas para reducir dimensiones. Es utilizar lo que se llama el famoso PCA. ¿Qué es lo que hace? Vamos a ver, no sé si está la parte de Machine Learning o después van a ver un módulo de Machine Learning. No estoy muy seguro, pero seguramente si ven un módulo enteramente de... Sí, estoy casi seguro que ustedes tienen un módulo de Machine Learning. Pero cuando entren al modelo de Machine Learning, y acá les voy a mostrar, que es el PCA, que lo tengo. Aquí está. Este es el análisis de componentes principales. Ustedes solamente, imagínense, ustedes tienen dos variables, acá lo voy a colocar, tienen esta variable y tienen esta variable. Y como saben que estas dos variables están con multicolonialidad, entonces dicen, ok, tengo dos variables, entonces, ¿qué puedo hacer? Se crean una tercera variable, y eso es esta variable de acá, le colocan una nueva variable, que va a ser esta de verde, que va a explicar estas dos variables. Entonces, en lugar de tener dos variables ya en su modelo, solamente van a tener una, que va a explicar las otras dos. Es una técnica esto. No es muy difícil, ¿ya? Es solamente, se utiliza más, esto es muy fácil de hacer en Python, la verdad. Es solamente sacar por ejemplo, a cuántas dimensiones pueden reducir, ver lo que es la matriz de correlación, esta igual la vamos a utilizar ahora, y después simplemente es obtener el valor. La verdad es muy sencillo de usar esto. Pero acá hay que entrar a un temita y con esto ya vamos a ir al código. Vamos a descansar 5 minutitos. ¿Ya? Y después vamos a ir directamente al código de Python. Un minutito. Hay una nueva técnica que acá tenemos que introducir que se llama la matriz de correlación. ¿Por qué? ¿Para qué vamos a introducir esta nueva herramienta? Porque nosotros tenemos que ver la diferencia. Es diferencia correlación a multicolinealidad. Son dos palabritas diferentes. ¿Por qué? Porque nuestra correlación va a medir cómo se están relacionando estas dos variables. Muy parecido a lo que hacíamos en la regresión lineal, ¿no? Es como si hiciéramos una regresión lineal entre dos variables, cruzando la combinación de dos variables con todas las que tengamos. En cambio, la multicolonialidad aparece solamente cuando una variable se puede explicar en gran medida utilizando otra variable de nuestro modelo. ¿Ya? Entonces son dos cositas, son dos cosas diferentes que hay que saber. ¿Por qué nos confundimos generalmente en esto? Y van a ver en los modelos, ¿por qué generalmente uno lo relaciona lo que es multicolonialidad con correlación? Porque una de las maneras computacionales y muy populares que se hizo en Python de saber si nosotros estamos sufriendo de multicolonialidad es hacer la matriz de correlación. Y se hace esto, miren, lo que se hace se va cruzando lo que son datos. Por ejemplo, voy a cruzar todo lo que son estos datos con sus mismos datos. Y voy a sacar lo que es el R cuadrado. Publicidad con publicidad digital, como son los mismos datos, entonces va a ser 1. Siempre. Siempre la diagonal de acá, siempre va a ser 1. Así que esto nunca le tiren pelota a esto. Porque no tiene sentido. Siempre va a ser 1. A los que tienen que ver es a los otros. ¿No? Acá, por ejemplo, yo puedo ver, miren, publicidad digital
está con 0,94 relacionado con publicidad total. Eso ya me puede encender las alertas. Uy, estos están muy relacionados. Puede que mi modelo tenga multicolonialidad. Después 0,30, 0,35, estos no está bien, pero estos dos están muy... Ahí ya tiene que tener ya les tiene que la piel de gallina porque ustedes ya tienen que ver qué van a tratar con estos datos, ¿no? Pero esta es una de las maneras. No es la mejor manera de saber. Si ustedes realmente quieren saber si existe multicolonialidad en su modelo, tienen que utilizar el factor de inflación de la varianza. Así es un poquito largo, pero para decirla fácil, díganle BIF para los amigos. Simplemente se le dice BIF. Incluso en Python les va a aparecer así, con BIF. ¿Y qué es esto? Miren, es simplemente 1 dividido entre 1 menos R. RJ, esto por si acaso es el R ajustado. No es el R cuadrado normal, es el R ajustado de todo el modelo. Entonces hay que sacar esto y esto no está tallado en piedra, pero es una manera de ustedes interpretarlo. Si esto ustedes sacan 1, entonces no va a existir multicolonialidad. ¿Ya? No va a existir. No se preocupen. Si les sale entre 1 y 5, está bien, es normal, pero hay algo, pero no se preocupen. ¿Dónde ya tienen que ustedes preocuparse? Cuando les sale más a 5, de 5 a 10 o mayor a 10. Si les sale mayor a 10, y es seguro que tienen multicolonialidad en su modelo y tienen que comenzar a hacer alguna de estas técnicas que les dije acá. Alguna de estas técnicas tienen que aplicarla. Si les sale mayor a 10. Si les sale entre 5 y 10, ya pueden ir pensándola, pero yo ya la aplicaría en estos 5 y 10. Estos dos pueden salvarse. Si quieren, si tienen tiempo, pueden estudiarlo un poquito más, no va a haber problema. Pero en esta ya tienen que tener cuidado. Ya, recuerden esto, no está tallado en piedra esto, no es algo que diga el método, es algo que común se utiliza. Es como el intervalo de confianza que generalmente siempre nosotros usamos 0,95. Es más o menos así. Todo el mundo utiliza 0,95. Acá es lo mismo. Ustedes pueden definirse su propia escala incluso, pero este es algo muy común que se utiliza. ¿Ok? Entonces, todo esto, nosotros lo tenemos que ver, traducir todas estas pruebas, todo esto. Por si acaso también, como nosotros, todo lo referente a la variable dependiente Y, se mantiene de la regresión lineal simple. Es decir, todo lo que es el error cuadrático medio, el error cuadrático, la raíz del error cuadrático medio, todos esos que hemos visto a la anterior, se utilizan aquí tal cual, porque eso ya no le afecta, porque si se dan cuenta, eso estaba muy relacionado con nuestra Y, nuestra variable dependiente, no estaba relacionado con nuestras variables independientes. Así que todas esas pruebas se mantienen. ¿Ok? Así que con esto ya vamos a trabajar. Para esto, para este primer ejercicio, y me dijeron que ya hicieron en Python, ¿no? Con Colab. Les cuento que el siguiente módulo, yo creo que estos dos módulos están al revés, el anterior y este, porque en el siguiente módulo, cuando veamos minería de datos, ahí vamos a ver un poco más a detalle lo que es Python. Ya, pero un Python con R vamos a ver, y vamos a ver diferentes técnicas de minería de datos que son muy parecidas también matemáticamente a estas, pero obviamente lo vamos a aplicar mucho más a Python, ¿no? Entonces yo lo veo al revés estos dos, realmente. Pero para irnos adelantando también un poquito, vamos a utilizar ahora lo que es Colab.
Abran, por favor, lo que es Colab. Se crean un nuevo cuaderno. Acá me lo voy a colocar. Les voy a pasar el link para que ustedes lo tengan. Acá les paso el link. Créense un nuevo cuadernito. Y después yo les voy a pasar esto. Acá les voy a colocar. Ahora sí, les voy a dar otra práctica, también de revisión múltiple, pero con otros datos. Esto déjenme. Acá le voy a especificar. Lineal simple. Actividad. Acá voy a colocar archivos, regresión, lineal múltiple. Va a haber modelitos que son más complejos. Estos primeros sí los vamos a hacer un poquito más a detalle. Después vamos a ver la misma parte. Lo vamos a orientar muy práctico todos estos modelitos. Porque a mí principalmente lo que me importa no es tanto saber demostrar cómo funciona el modelo, nada de eso. A mí me importa mucho más saber cómo utilizarlo, qué pruebas hacerle, cómo tienen que ser los datos, qué resultados nos puede dar el modelo, qué cuidados hay que tener en el modelo, ese tipo de cosas es lo que a mí más me interesa. Así que acá les voy a pasar un dataset. Que se va a llamar. A ver, vamos a colocar. RARH eje 1 le he puesto, porque va a ser nuestro primer ejercicio. ¿Ya? Acá la voy a colocar. Después les voy a pasar otro archivito para que ustedes hagan su práctica. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio con este. ¿Ok? Vamos a hacer con este. Así que le voy a guardar. Cambios y mostrar. Aquí está el modelito. Nuestro CSV. A ver, acá voy a ver si está correcto. Aquí está. Por favor, entonces, vayan a esto y descárguense ese CSV. En este CSV que les estoy pasando, y ya lo vamos a hacer en Python, son estos datos, miren. Son datos de empleados, donde tenemos el ID del empleado, aquí está. Tenemos la fecha de corte, tenemos el área, la modalidad, tenemos el extra, el ausentismo, tenemos varios datos de acá. Y al final nosotros vamos a tener lo que es el puntaje. Y este tipo de modelo nosotros vamos a ver. Nosotros vamos a tratar de ver cómo nosotros podamos a pronosticar qué puntaje puede tener un empleado a partir de todas estas variables que nosotros vamos a tener. ¿Ya? Imagínense que tienen todos estos datos y nosotros queremos ver cuánto va a obtener el puntaje. También esto puede servir, por ejemplo, para datos atípicos. En universidad, no sé si han visto este caso también de la UNAM, donde ha habido, bueno, se ha detectado que ha habido trampas para ingreso a la universidad. Y esto se puede saber también cuando ustedes hacen un modelo y el modelo que ustedes han hecho, los resultados que obtienen, desvaría totalmente del modelo que ha funcionado anteriores veces. Entonces, algo raro ha pasado a los datos. ¿No? Entonces, por favor, váyanse aquí a archivos y descárguense este archivito. Vamos a dar unos minutitos de descanso. No muchos, vamos a dar unos hasta, y 20 nos veremos, por favor, y 20 ya vamos a hacer este ejercicio. Ya, entonces, por favor, ábranse un Colab y descárguense este archivito.
Y volviendo, ya vamos a hacer cómo hacerlo en Python, todo esto. Bueno, entonces vamos a continuar. Acá, mil disculpas, me confundí con el anterior que tenemos que hacer posteriormente. Y el dataset que vamos a utilizar en esto, les he pasado uno nuevo, porfa, es este. Ahora les paso de un minutito. Justo lo estaba subiendo. Por favor, este dataset vamos a utilizar. Descárguense por favor, el que dice ventas empresa. Descárguenselo. Con vamos a ir trabajando. Por favor, descárguenselo. Lo vamos a usar después. Es un poquito más avanzado porque tiene algunas cositas. Incluso tal vez lo utilicemos en el siguiente módulo porque hay que aprender a tratar los datos. ¿Ya? Pero como acá netamente estamos haciendo en la parte estadística, entonces vamos a utilizar ¿Ok? Ese lo van a subir acá en Python. Acá le voy a colocar. Después lo voy a colocar en la plataforma. Ejercicio, le voy a colocar regresión múltiple. ¿Ya? No sé si aquí. No quiero pecar de suponer nada, pero manejar un collab antes, ¿no? En anteriores módulos. No tienen problema, ¿no? Me hacen algo. Ya, perfecto. Entonces no va a haber ningún problema. Vamos a correr. Después, en el siguiente módulo vamos a utilizar Anaconda. Vamos a hacer varias herramientas, incluso RStudio. Pero acá, por favor, háganlo. Vamos a hacer acá este ejercicio. Es muy simple. Y lo que vamos a hacer, en primer lugar, vamos a entrenar lo que es el modelito. Y después vamos a ver cómo aplicar lo que son las pruebas estadísticas. Ya lo vamos a dividir en dos este ejercicio. ¿Por qué? Porque primero quiero mostrarles cómo utilizarlo y después les voy a mostrar cómo hacer las pruebas respectivas. Vamos a priorizar lo que es la creación de modelos antes que la parte estadística en esta parte, en la parte de Python. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo muy simple, van a ver que es muy fácil. Vamos a utilizar algunas librerías clásicas de Machine Learning para trabajarlo. Y van a ver que es muy facilito esto. En primer lugar, vamos a hacerlo de a poco. Voy a traer las librerías clásicas que yo tengo acá. ¿Qué es estos datos que les he pasado? A ver, acá lo vamos a mostrar. Es lo bueno de esto que tenemos. Miren, tenemos lo que es publicidad, precio, vendedores y lo que son las ventas. Como el ejercicio que estábamos haciendo en el ejemplo que les di. Muy parecido, ¿no? Tenemos estos datos. Con estos datos es los que vamos a comenzar a trabajar. Para esto, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Acá le voy a colocar. Vamos a hacer un pronóstico de ventas. Vamos a hacer un pronóstico de ventas muy sencillito. Acá vamos a colocar utilizando regresión múltiple. Muy sencillo. Este primer ejercicio a mí me gusta hacerlo muy sencillo. Y como tenemos que ver varios modelos, vamos a ver lo ideal es que nosotros veamos primero todos los modelos y después ya vamos con ejemplos más avanzados, ya con unos datos más reales. No me refiero a reales de que estos datos no existan, sino que sean más difíciles de tratar. Por ejemplo, tengan datos nulos, duplicados, toda esa parte. ¿Ya? Pero solamente para entender el código vamos a usar esto. En primer lugar, las dos librerías que sí o sí siempre tienen que estar en Python, no pueden estar estas dos fuera. En primer lugar, pandas, porque tenemos que leer lo que son los datos, ¿verdad? Y la segunda que tenemos que leer, obviamente, porque vamos a tratar con
con la parte de tensores. NP. Ya, sí o sí tiene que estar estas dos. Después, como nosotros tenemos que entrenar el modelo, tenemos que dividirlo para entrenar y para trabajar, generalmente siempre se coloca lo que es la semilla. La semilla es para que a todos nos dé el mismo resultado, a mí y a ustedes les dé el mismo resultado. ¿Ya? Entonces esto lo voy a colocar np.random, vamos a colocarla acá, es nuestra semillita. NumPy, vamos a colocar. No vamos a colocar, no, esto no lo colocaremos, perdón, solamente haremos esto, no nos vamos a meter mucho en esta parte. Lo primero que tenemos que hacer nosotros va a ser cargar lo que es el CSV. Acá le voy a colocar comentarios. Acá. Vamos a cargar las librerías. Vamos a cargar los datos. Como este es nuestro primer encuentro con código Python, ¿cuándo hemos comenzado? La anterior clase, ¿no? El jueves hemos empezado. Viernes era segunda, esta es nuestra tercera. Sí, está bien. Vamos a trabajar. Bueno, voy a leer primero los datos. Así simplemente lo voy a colocar. Datos. Voy a colocar read CSV. CSV. Esto seguramente ustedes ya lo hicieron en Colab. Ventas, empresa.csv. Ya, si alguna cosita no se entiende muy bien, me comentan. Y acá, como es datos, le voy a colocar .hit para ver que se haya cargado bien. Esto lo voy a ver y aquí está. Tengo estos datos: publicidad, precio, vendedores y ventas. Perfecto. Ya tengo todos estos datos, ya tengo todas estas las librerías. Ya tengo cargados los datos. Es lo primero que generalmente uno hace. Otro tipo de cosas que uno puede ir trabajando es, por ejemplo, la exploración de datos. Vamos a explorar los datos. No nos vamos a hacer muy complejo esta parte, como es nuestro primer algoritmo, después lo vamos a ir complicando. Por ejemplo, una de las primeras exploraciones que se hace es la información general. Para eso vamos a usar datos.info. ¿No? Y acá nos va a decir, por ejemplo, cuántos datos nosotros vamos a tener. Miren, ¿cuántos datos tenemos? 100. O sea, nuestro dataset tiene 100 datos. Todos van a ser de cobla flotante, excepto el número de vendedores. Acá también vemos que no tenemos datos nulos. Eso es muy bueno porque no tenemos que hacer una limpieza. Pero después vamos a verificarlo una vez más, no se preocupe. Y después otra verificación que sí o sí siempre se hace es la información descriptiva, estadística descriptiva. Para eso es simplemente datos.describe. Y aquí está, ¿no? Aquí me dice cuántos datos tengo por cada columna, cuánto es el promedio, cuánto es la desviación estándar, todo tiene sentido, cuánto es el mínimo, cuánto es el máximo, cuánto es el primer cuartil. Esto siempre se hace, no sé si lo hicieron anteriormente, pero siempre se hace esto para saber si nosotros tenemos datos atípicos. Por ejemplo, acá fácil podemos detectar un dato atípico. ¿Qué pasa si en publicidad, miren, cuánto es el promedio? 26, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si nosotros vemos el máximo? Y en publicidad tenemos el máximo, que es 1.000.000. O sea, mi media es 26 y esto es 1.000.000. ¿Qué ha pasado? Algo raro ha pasado, ¿no? O mi desviación estándar es muy grande. ¿Ya? O esto se sale, por ejemplo, del tercer cuartil para detectar atípicos. Acá es que fácil nosotros podemos ver si nosotros tenemos datos atípicos. Y si necesitamos normalizar, ahí podemos ver múltiples cositas. Pero esto siempre se hace, ¿no? Es para explotar los datos. Después, vamos a verificar datos faltantes. Esto se hace siempre una verificación
Para saber, esto es bien fácil, esto de memoria siempre se sabe. Datos is null, simplemente sabemos lo que es la suma. Para saber cuántos datos nulos tenemos. Acá ya podemos verificar. Si bien acá nos dice que no tiene, todos tenemos datos, a veces hay que tener esa certeza y siempre colocarle esto. No cuesta nada colocar este codiguito y les va a salvar un montón de tiempo al momento de entrenar. Entonces, acá ya podemos corroborar que no tenemos datos nulos. Ya que tenemos todo nuestro dataset, está con datos. No tenemos alguna columna que tenga todo esto. Ahora sí, acá ya vamos a comenzar a hacer lo que la parte de la verificación. Recuerden que yo les decía que una de las primeras maneras para ver la multicolonialidad era la matriz de correlación. Esa es la que nosotros tenemos que verla. Y no necesitamos otra librería. La podemos mostrar, pero acá le voy a colocar verificamos correlaciones. Y esto es igual, es muy fácil. Es simplemente un print. O creo que directamente. A ver, no recuerdo. Datos.era cor. Así directamente era. Ya, miren. La misma grafiquita que les colocaba acá. ¿Dónde está? Esta misma grafiquita que les colocaba acá. ¿No? Esta matriz de correlación. Es lo mismo, solamente se hace con esto. Y acá pueden ver, miren. Publicidad, la diagonal, todo uno. Acá podemos decir 0.16, venta 0.78, 0.16, 0.78. Podemos ver que hay correlaciones, ¿no? Este es de 0.78 tal vez, ¿no? Pero puedo explicar. Después 0.16, menos 0.36 por las ventas. Está bien, creo que no tenemos acá nada. Lo que sí, acá podemos ver algunas cositas. Por ejemplo, publicidad, miren, publicidad con ventas está con 0.78 y es positiva. Y eso tiene sentido, ¿no? Porque es lo que hemos hecho en el anterior ejercicio, ¿no? A mayor publicidad generalmente es más ventas, por eso tiene una relación positiva. Ahora, el precio tiene una relación negativa con lo que es ventas. Miren. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más aumenta el precio, más baja lo que es las ventas, más relacionado. Eso hay que tener en cuenta. Recuerden, causalidad y correlación son cosas diferentes. ¿No? Pero sí, miren, estos dos sí podemos ver cómo están, cómo se relacionan. Y no solamente es eso, también algo que podemos ir trabajando es ir graficando las relaciones. Una vez nosotros ya tenemos esto, ¿qué pasa si nosotros vemos estas relaciones, por ejemplo, de ventas por publicidad? ¿Cómo se verán estas dos variables? Pero para eso necesitamos una nueva variable que acá, me ha adivinado, pero sí, está bien. Vamos a utilizar todas estas variables. Les voy a pasar este collab ahora para que ustedes lo puedan ver en vivo. Les voy a colocar como lector. También lo voy a colocar en la plataforma. No se preocupen. Ahí está. Lo van a poder ver. Todo lo que estoy escribiendo lo van a poder ver, pero siempre y cuando ustedes lo refresquen en la página. Cuando yo vaya escribiendo, ¿ok? Pero hasta acá ya lo pueden ver. Ya, entonces graficaremos. Como ya tenemos esto, a mí ya me da curiosidad ver cómo están relacionadas algunas variables. Entonces vamos a graficar por ejemplo, la relación de ventas y publicidad. ¿Cómo? No le voy a hacer tanto ayuda ahorita a la IA, porque a veces sí hay que darle los primeros pasos. Está bien, con datos de publicidad y datos de ventas.
Xlevel de venta, acá me falta un plt.title y un show. Perfecto, esto es lo que yo quiero. Les recomiendo un truquito para autocomplementar esto. Ustedes siempre escriban, no dejen que les escriba todo la IA, porque a veces su contexto no es tan amplio y les va a dar otras cosas. Ustedes siempre escriban las primeras líneas de código y después les va a autocompletar. Van a ver cómo les autocompleta mejor. Ahora voy a ver, miren. Ya van a ver por qué me está saliendo 0.78 la relación. Es una línea acá. Si yo aíslo estas dos, van a ver cómo me sale esto. Ahora, otro que me da curiosidad también, eres el que me salía negativo, ¿no? Entre precio y... ¿Dónde estás? Entre precio y publicidad y entre precio... entre precio y publicidad no tiene mucha relación. Entre precio y ventas, ¿no? Vamos a colocar acá. Precio y ventas. A ver, precio, ventas, precios, ventas. Lo bueno es que ya tiene el contexto del anterior, así que no hay problema. Le coloco esto. Y aquí está. Miren, acá no hay mucha relación, por eso me está saliendo 0.36. Sin embargo, acá ustedes ya pueden ver algo que si ustedes entrecierran los ojos, bueno, pero pueden ver que esto está apuntando hacia abajo, ¿no? Por eso me sale negativo esto. Este, 0.36. No, ya se nota bien. Miren, solamente esto solamente nos va a confirmar para ver cómo está. Pero es solamente para verlo. Ok, entonces ahora sí. Acá, miren, nosotros generalmente, ya para hacer lo que es nuestro modelo, podíamos hacerlo estadísticamente. Antes, incluso, utilizando SPSS nos daba estos datos, pero ¿saben en qué fallaba SPSS? Que era bien difícil a veces, nos daba la parte descriptiva, pero era un poquito complicado porque había que entrar un par de cosas, seleccionar un par de cositas para crearnos lo que era un modelo que nos haga las predicciones. Ahí es donde fallaba SPSS. Por eso solamente lo utilizaban personas netamente dedicadas a la economía, a la estadística. En cambio, Python es mucho más fácil y vamos a utilizar ya la parte de Machine Learning. Las primeras librerías vamos a utilizar para hacerlo. ¿Ok? Entonces, vamos a entrenar el modelo y para eso tenemos que separar las variables. No, ¿por qué? Aquí más le he ignorado una variable más que era vendedores. ¿Qué es esto? Esto está muy relacionado y ahora voy a entrar a lo que es el modelo anterior, al primer tema. Nuestro primer tema era datos de entrenamiento y cómo nosotros podemos dividirlo. Miren, acá ya vamos a ir entrenando, por eso no lo he tocado como primer tema, porque esto va a estar implícito en todo lo que hagamos. Acá quiero mostrarles esto. Tengo una grafiquita acá. Esto. Miren, en los modelos, acá ya vamos a utilizar modelos de Machine Learning. En este tipo de modelos, generalmente, para entrenar estos modelos, por eso se llama entrenamiento, los datos, en primer lugar, tenemos todos estos datos, ¿verdad? De todos estos datos, nosotros tenemos que definir nuestra X y nuestra Y.
En nuestro caso tenemos múltiples X. Tenemos 3X acá. ¿No? Tenemos publicidad, vendedores y ventas. No, publicidad, vendedores y... ¿Cuál es mi otra variable? Precio. Tenemos 3X y solamente tenemos la de ventas en Y. Pero para hacer este tipo de modelos, nosotros, para entrenar el modelo, siempre se divide en dos partes. En primer lugar, una primera parte se divide para el entrenamiento. Es decir, con estos datos de entrenamiento, una porción de los datos totales que tenemos en nuestro dataset, lo vamos a usar para entrenar el modelo, para que el modelo aprenda. Por eso se le llama Machine Learning, porque el modelo aprende de los datos, del comportamiento. Él utiliza lo que es el error absoluto medio, todo eso, para crear el modelo. Y crea otra partecita para lo que es probar el modelo. Ya siempre lo va a dividir. Hay otra tercera forma que lo divide en 3. Uno más para validación, pero eso no lo vamos a ver ahora. Pero generalmente se divide en 2. Uno para entrenar el modelo, para que el modelo aprenda el comportamiento, los patrones. Y otra para probar ese modelo entrenado. Así nos va a decir qué tan bueno es el modelo que ha entrenado. ¿Ya? Entonces siempre se divide en 2. Es por eso que nosotros acá, yo lo voy a, en primer lugar, voy a definir lo que son las variables. Entre independiente, que en este caso va a ser la variable X, y dependiente, que va a ser Y. Acá lo voy a colocar así. ¿Ya? Es definir. Esto es clave en todos los modelos. Vamos a definir cuáles son nuestras variables. No vamos a dar nada, solamente estamos definiendo cuáles van a ser nuestras variables. Y eso es como si nos lo dividiéramos, este set de datos, es como si lo dividiéramos esto. Todo esto va a ser mis X. Y esta, perdón. No están unidos, ¿no? Es decir, no, está bien. Todo esto va a ser mis X. X. Y esta va a ser mi Y. Mis ventas, ¿no? Es como si lo hiciéramos eso. Listo, lo vamos a dividir. No vamos a hacer nada más. Ahora sí, lo que les decía. ¿Cómo vamos a dividirlo? Vamos a dividirlo entre entrenamiento y lo que es prueba. Acá lo voy a colocar. Separar entrenamiento y prueba. Para eso se utiliza generalmente esto. Miren, es como X, vamos a dividirlo en 2. X para entrenar y X para prueba. Después Y para entrenar y Y para prueba. Es decir, primero lo dividimos en 2 variables, todos nuestros datos, y de esos 2 variables lo vamos a dividir 2 más. Entrenamiento y prueba. Entrenamiento y prueba. Y para eso utilizamos esta librería que se llama Train Test Split, que es una librería que le traemos acá, donde nosotros vamos a entrenar el modelo y le vamos a decir, esta va a ser mis variables independientes, esta va a ser mi variable dependiente. ¿Qué tamaño va a ser? 20% va a ser para pruebas y 80% para entrenamiento. Solamente se le coloca cuánto va a ser para el entrenamiento y se supone que el resto va a ser para entrenar el modelo. ¿Ya? Y aquí está mi semilla, que le vamos a colocar de 42, siempre lo colocan. Solamente vamos a colocar, solamente estamos sacando eso, no estamos haciendo nada raro, lo vamos a dividir. Y nosotros podemos ver incluso esto, ¿no? Acá puedo ver, por ejemplo, le puedo colocar print y, por ejemplo, voy a ver cuántos tengo de X para prueba. Y aquí está.
Estas van a ser para nosotros para prueba. Con estos datitos va a probar el modelo. Ya está, nosotros estamos definiendo, solamente lo estamos sacando esos datos. Es como si definiéramos esto. Ahora sí. Lo que vamos a hacer, vamos a entrenar el modelo directamente. Para eso vamos a utilizar una librería que es de la regresión lineal. Ya miren, sklearn. Sklearn, si a ustedes no lo han hecho hasta ahora, es una librería dedicada a lo que es Machine Learning. Ahora sí, pero entrenaremos el modelo. Acá le voy a colocar entrenar el modelo de regresión múltiple. ¿Y cómo lo vamos a entrenar? Así bien sencillo, así tal cual. Vamos a instanciar lo que es el modelo de regresión y le vamos a pasar nuestros datos de entrenamiento, los que hemos sacado de acá, ¿no? Este y este vamos a sacar. Con esto, y esta clave es el fit, que es para entrenar, es la palabrita para entrenar. Cuando hacemos fit, ya está entrenando lo que es el modelo. Si yo le doy acá el play, listo, ya tenemos el modelo. Este es mi modelo. Este es mi modelito. Es como una cajita, una caja negra actualmente. No sabemos qué tiene adentro, pero este es mi modelo. Mi modelo a seguir, aquí está, ¿no? Este es mi modelito. Ahora sí, miren, como ya tenemos entrenado el modelo, podemos hacer algunas pruebitas. Incluso nosotros podemos sacar lo que es el coeficiente. Ya, el coeficiente utilizando el modelo para nosotros ya comenzar a trabajar, para hacer algunas predicciones, para que comenzar a trabajar. En primer lugar, nosotros ya podemos encontrar cuánto va a ser lo que es nuestros coeficientes. Para eso es bien sencillo, es simplemente le colocamos acá, obtener coeficientes en intercepto. Entonces, para esto es simplemente eso, ¿no? Para tener los interceptos es modelo intercept y para tener los coeficientes es la parte del web. Pero acá lo podemos ayudar un poquito mejor. No lo voy a colocar. Esto lo voy a... El intercepto está bien, pero esto me voy a crear una tabla. Acá lo voy a colocar coeficientes. Acá voy a colocar un frame y vamos a comenzar a crearnos esto. Exactamente esto es lo que yo quiero hacer. ¿No? Y esto le voy a colocar coeficientes. Sí, me parece razonable. A ver qué ha pasado. No tiene el activo, esto era con mayúscula. Ya que está, miren. ¿Cuánto va a ser mi intercepto? 46.25. ¿Y cuántos van a ser mis coeficientes? De publicidad es 4.51, de precio es 2.13 y de vendedores es 11.92. Estos coeficientes, recuerden que son estos, como en nuestro ejemplito que hemos utilizado. Son estos. Estos coeficientes de acá son estos. Este y este. Estos son mis coeficientes. Esos son los que me se está encontrando. Y el intercepto, acá ya lo tenemos, ¿no? Nuestro beta sub 1. Esto ya me lo he encontrado. Ya tengo todo. Con esto ya puedo armar
mi ecuación y comenzar a hacerla, a trabajarlo. Si nosotros tuviéramos que colocar esto en una ecuación, acá lo voy a colocar, más o menos sería así. Ventas igual a el 46.25 más 4,51 por la publicidad más, no, menos 2.13 por el precio más 11.92 por los vendedores. Creo, a ver, no me acuerdo cuál, creo que así se hacía para. No me acuerdo cómo se hacía una ecuación matemática. Creo que era así. Sí, más o menos. Creo que sin esto. Aquí está. ¿No? Esta sería nuestra ecuación. Nuestra ecuación de ventas sería esta, ¿no? Ventas es 46.25 más 455 la probabilidad menos 2.13 y acá ya podemos hacer nuestras predicciones. Y ya podemos comenzar a trabajar, ya podemos hacerlo. Ahora, lo bueno de esto es que nosotros ya podemos hacer algunas predicciones. Podemos trabajar con lo que son las predicciones reales y trabajar con lo que es la parte del error. Incluso nosotros ya podemos trabajar con lo que es la parte del R cuadrado. Acá le voy a calcular el coeficiente de R cuadrado. ¿Ya? Miren, es simplemente esto. Esto no sé por qué me está regañando. Aquí está, miren. ¿Cuánto es mi coeficiente de determinación? El ajustado es por esto, por la parte que nosotros hacemos, 0,97. Está perfecto nuestro R cuadrado. Perfectísimo, este es nuestro R cuadrado. Entonces es buen modelo. Esta es nuestra ecuación y esto es lo que nosotros podemos hacer. Podemos ir calculando. A esto lo voy a guardar. Y a ver, véanlo cómo está esto. No hay mucho tiempo ahora. Nos faltaba ver para ver el EF, para ver ¿qué se llama esta parte? Nos faltaba ver el, la significancia de las variables, nos faltaba ver. Esto ya hemos visto, ¿no? Multicolaridad lo hemos visto. Nos faltaba ver esto. Ahora lo vamos a ver. Pero yo quiero darles acá un dataset. Les voy a pasar.
donde nosotros vamos a tener, ¿ya? Este igual nosotros les vamos a tener lo que son, es parecido con lo que es ventas, pero les voy a aumentar algunas variables. Acá les voy a pasar un momentito, voy a dejar de compartir. Donde vamos a tener muy parecido. Pero este va a ser mucho más para la parte de financiera. Ya les voy a pasar uno de indicadores financieros donde vamos a tener lo que es ingresos, gastos, liquidez, tasa de interés y lo que vamos a tener que trabajar es la parte de rentabilidad, el famoso ROA. ¿Ya? Entonces, en base a unos datos, nos los vamos a entrenar. Ahora sí. Voy a hacer de compartir un momentito y les paso el dataset. Por favor. Acá les voy a pasar. ¿Dónde estás? Acá. Acá les voy a pasar otra tarjeta. Generalmente, como somos pocos, yo solamente les doy una miradita y ahí les coloco. Generalmente siempre se hace bien. Es muy difícil que se equivoquen porque es utilizar lo que ya estamos haciendo. Entonces acá le voy a colocar práctica 2 y lo que vamos a comenzar a trabajar acá es ejercicio de regresión lineal múltiple. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer acá? El resuelto en clase en un notebook de Colab. Obtener, vamos a colocar acá. En primer lugar, lo que quiero que obtengan es la ecuación primero van a entrenar el modelo y obtener la ecuación. ¿Ya? Ecuación. Y no hemos hecho la parte de predicciones. No, eso lo vamos a hacer después. Solamente hasta la parte de la ecuación haremos, porque no nos alcanzó mucho más el tiempo. Después les voy a aumentar más esto. Les paso ahora sí el ejercicio. No le voy a colocar una fecha fin, pero sí le voy a colocar que desde hoy la puedan ya enviarlo. Obtener ya. ¿Qué es lo que les voy a pedir acá? Por si acaso. En este caso, ustedes van a usar de la variable independiente. Acá le voy a colocar de. Y vamos a ver, acá lo vamos a ver el indicadores financieros. Un momentito. Aquí está, miren. Este ROA. Los que vienen de la parte de finanzas saben, ¿no? ¿Qué es la rentabilidad sobre la parte de los activos? Que es un porcentaje, básicamente, que nosotros tenemos, ¿no? Aquí está.
Estos son todos nuestros datos. Tenemos los ingresos, tenemos los gastos operativos. Esto está en miles de bolivianos, por si acaso. Pero ustedes colóquenlo como está acá. Tenemos lo que es el margen operativo, tenemos la parte de la deuda, acá está, que simplemente son datos financieros. Tenemos la liquidez, tenemos la tasa de interés, esta es la tasa de interés que nosotros tenemos. Tenemos el sector económico, vamos a hacer otro ejemplito, después utilizando esto, la siguiente clase, con datos categóricos, para que ustedes puedan hacerlo. Pero en este caso no es necesario que ustedes utilicen esta, ¿ya? En este ejemplito solo utilizan los numéricos. Déjenlo, o si es que ustedes pueden utilizarlo porque es bien fácil hacerlo, pero no nos ha dado tiempo de explicar ahora. Si quieren, ustedes quiten esta variable para hacerlo, como nosotros hemos hecho, y solamente utilicen los datos numéricos. ¿Ya? Y lo único que ustedes tienen que hacer es esto, esta rentabilidad sobre los activos, este va a ser su Y. ¿Y qué es lo que van a enviar? Enviar el enlace de Colab. Como yo les he enviado este enlace en el chat, igual lo tienen que enviar. El cuadrado. Ok, entonces van a usar este CSV. Utilizan simplemente esto. Esto lo voy a colocar acá más. Nada más. No van a enviar un archivo, solamente van a enviar el enlace. Ya, solamente el enlace, envíenlo. El enlace a Colab. Lo copian como yo lo he hecho acá, ¿no? Le dicen compartir. Le dicen acá que sea para cualquiera con el enlace. Le colocan modo lector. Le copian el enlace acá. Y ese enlace es el que ustedes me lo van a pasar. Nada más, ya no descargan nada. Por eso no les estoy pidiendo que suban un archivo, solamente el enlace Colab. Así que acá les voy a colocar. A ver, voy a ver si está correcto. Aquí está. Entonces, este va a ser el segundo ejercicio. Vamos a tratar de hacer una práctica por cada modelo, por cada modelo estadístico que nosotros hagamos, lo vamos a ver. Vamos a completarlo un poquito más este ejercicio después. Este también les voy a pasar. Acá recursos. Ejercicio regresión lineal múltiple. Aquí está, el ejercicio de regresión lineal múltiple que ya está en la parte de material y tienen su práctica. Entonces, por favor, recuerden, es muy importante estas prácticas que vamos a ir haciendo clase por clase. Así que no se olviden hacerlo y nos vemos mañana, ¿no? Mañana para nuestra siguiente clase. Esto vamos a completarlo el día de mañana un poco más y vamos a ver otro modelo, ¿ok? Entonces, que tengan buenas noches, nos vemos el día de mañana.